En los rincones más lejanos del universo existe un nombre que hace temblar planetas enteros. Una dinastía nacida para conquistar. Hoy no hablaremos de un solo villano. Hoy hablaremos de una familia. La familia que convirtió el miedo en ley. Que vendía planetas como mercancía. Que obligó a razas enteras a arrodillarse. Del frío absoluto del Imperio Galáctico. La familia de Freezer. Un linaje cuidadosamente moldeado para dominar sin piedad. Porque el mal no nació con Freezer. El mal fue heredado. Durante años, el universo vivió bajo una sombra silenciosa. Una organización que no necesitaba ejércitos infinitos, porque su sola presencia bastaba para quebrar voluntades. Planetas conquistados, especies exterminadas, civilizaciones borradas sin dejar rastro. Todo bajo una sola bandera, todo bajo una sola familia. Y en el centro de ese imperio, un trono de hielo. Un trono ocupado por quien jamás conoció la derrota. Hasta que el destino decidió enfrentarlo al guerrero más improbable de todos. Pero esa es solo una parte de la historia, porque detrás de Freezer existió un padre que lo educó en la crueldad, un rey que entendía el poder como derecho de nacimiento, el rey Cold. Y más allá del canon, en las historias que expande la leyenda, otro nombre aparece, un hermano más fuerte, más brutal y más orgulloso, Cooler. Tres figuras de una misma sangre. Un legado de terror. Pero, ¿cómo nació realmente este imperio? ¿Quién fue el primero en decidir que el universo debía ser conquistado? ¿Qué hizo de esta familia algo más que simples tiranos y los convirtió en una amenaza universal? Hoy abriremos los archivos prohibidos del Imperio Galáctico. Hoy recorreremos el linaje más peligroso de Dragon Ball, desde el trono del Rey Cold hasta la ambición infinita de Freezer y la fuerza desmedida de Cooler. Esta es la historia de una familia que congeló galaxias enteras. La historia de una sangre destinada al dominio. Esta es la familia del mal. Antes de que los Saiyajin fueran conocidos como guerreros legendarios, antes de que Namek se tiñera de sangre, antes incluso de que el universo escuchara el nombre de Freezer, ya existía un imperio que no nació de la justicia, sino del negocio más cruel jamás concebido, la venta de planetas. Porque la familia de Freezer no conquistaba por diversión, conquistaba por beneficio. Cada mundo invadido era una propiedad, cada civilización eliminada una inversión completada, cada planeta purificado de sus habitantes una mercancía lista para ser vendida al mejor postor. Así funcionaba el Imperio Galáctico, una organización gigantesca que viajaba de estrella en estrella, evaluando mundos, calculando su valor y decidiendo su destino con absoluta frialdad. Si el planeta tenía recursos valiosos, si tenía una buena ubicación o si simplemente era un trofeo deseado por otras especies. La orden era clara: conquistarlo, exterminar sus habitantes, venderlo. Y al frente de todo se encontraba el patriarca del linaje, el hombre que moldeó el destino a sus hijos, el emperador silencioso del cosmos, el rey Cold. Pocas palabras, mirada inquebrantable, presencia suficiente para hacer arrodillar ejércitos enteros sin mover un dedo. Él fue quien construyó la estructura del imperio, quien organizó las flotas, quien creó la jerarquía militar, quien enseñó a su sangre que la vida de otros no tenía valor, solo precio. Pero un imperio no se mantiene solo con un trono. Necesita soldados, necesita generales, necesita monstruos dispuestos a cumplir cualquier orden. Y así nació el ejército galáctico, miles de guerreros de distintas razas, mercenarios, asesinos, criaturas que encontraban en el imperio un lugar donde su brutalidad era recompensada. Cada conquista era precisa. Primero llegaban los exploradores, luego los comandantes, después la aniquilación total. Cuando el polvo se asentaba, el planeta se reconstruía. Ciudades nuevas, infraestructuras mejoradas, un mundo limpio, listo para ser vendido a otras especies que pudieran pagar. Un negocio perfecto, un negocio sangriento, un negocio sin moral. Y en medio de este engranaje crecían los herederos del trono, Freezer, criado desde pequeño para entender que la compasión era debilidad, que la piedad era un error, que el universo existía solo para pertenecerle. Cooler, el hermano mayor, orgulloso, ambicioso, convencido de que un heredero debía mostrar su poder por mérito propio. Dos príncipes del terror, forjados bajo la misma doctrina, pero destinados a caminos muy distintos. Y como todo emperador, cada uno necesitaba su guardia personal. Freezer creó a su escuadrón más letal, las Fuerzas Especiales Ginyu. Guerreros de elite, entrenados, eficientes,
leales hasta la muerte, el brazo armado que ejecutaba sus órdenes más importantes. Cooler, por su parte, formó su propio ejército, una fuerza privada, una flota exclusiva, demostrando que no necesitaba heredar el imperio, porque planeaba construir uno propio. 2 hijos, un padre, un trono, un universo entero como tablero de juego. Pero ningún imperio es eterno, ninguna dinastía gobierna para siempre, y en algún rincón del cosmos una raza guerrera comenzaba a rebelarse. Un pueblo orgulloso, guerreros de sangre caliente, destinados a cruzarse con el hielo absoluto, los Saiyajins. Y en ese momento, el destino del universo comenzó a cambiar. Todo imperio cree ser eterno. Todo conquistador cree que su poder no tiene límites. Pero incluso el hielo más sólido termina por quebrarse. Durante años, la familia de Freezer dominó el universo sin oposición. Planetas vendidos, razas esclavizadas, civilizaciones borradas del mapa estelar. Pero había una especie que nunca aceptó arrodillarse por completo: los Saiyajins. Guerreros nacidos para la batalla, orgullosos, indomables, peligrosos. Al principio fueron útiles, un ejército perfecto para conquistar mundos difíciles. Pero pronto, Freezer comprendió una verdad inquietante: los Saiyajin no obedecían para siempre. La leyenda hablaba de un guerrero imposible, un ser que despertaría cada 1000 años, un poder que superaría límites, el Super Saiyajin. Y el emperador del universo no toleraba amenazas. Así que tomó una decisión, la más fría, la más cruel, la más definitiva: la traición. En un solo instante el planeta Vegeta fue condenado. Una explosión capaz de borrar una raza entera. Niños, guerreros, reyes, todos convertidos en polvo estelar. El imperio había eliminado a su mayor peligro, o eso creyó, porque de entre las cenizas sobrevivieron algunos, y entre ellos un guerrero de corazón puro, un Saiyajin criado en la tierra, Son Goku. Años después, en Namek, el destino finalmente alcanzó a Freezer. Por primera vez en su vida, el tirano sintió miedo. Vio como su enemigo despertaba la leyenda. Cabello dorado, mirada ardiente, fuerza infinita, el Super Saiyajin. Se había vuelto real. La batalla fue brutal. Un choque de ideologías, un choque de destinos. Y cuando el polvo cayó, Freezer fue derrotado. Cortado de su propio poder, humillado, vencido, abandonado a la destrucción de Namek. El emperador había caído, pero la sangre del mal no se rinde fácilmente. Tiempo después, regresó reconstruido, mitad máquina, mitad odio, buscando venganza contra Saiyajin que lo había destruido. Pero el futuro ya había decidido. Un joven de espada brillante descendió del cielo, hijo de sangre Saiyajin, guerrero del mañana, Trunks. En segundos, Freezer fue reducido a nada, sin discurso, sin segunda oportunidad, solo cenizas en el viento. Y con él también cayó el patriarca, el Rey Cold. Seguro de su supremacía, confiado en su linaje, convencido de que nadie osaría enfrentarlo, pero la espada de Trunks no dudó. Un tajo, un destello. El rey del Imperio Galáctico terminó igual que sus víctimas, sin historia, sin futuro y sin trono. El Imperio de Hielo se quebró en un instante, pero aún así quedaba un nombre en las sombras: Cooler, el hermano que no estuvo en Namek, el príncipe que observó desde lejos, el guerrero que juró vengar a su sangre, con una nueva forma, con un poder que superaba al propio Freezer. Cooler buscó a Goku, desató una batalla despiadada, golpe tras golpe, orgullo contra determinación. Pero al final el destino se repitió. El sol lo consumió, el metal se fundió, y el último heredero del linaje desapareció en el fuego de una estrella. Uno por uno, los pilares del imperio fueron cayendo. El padre y los hijos. La familia que congeló galaxias. Terminó derretida por la voluntad de los guerreros que intentaron destruir. Y así el universo respiró aliviado. El trono quedó vacío, las flotas se dispersaron. El negocio de vender mundos llegó a su fin. Pero las leyendas nunca mueren, porque aunque el imperio cayó, su historia quedó grabada en cada rincón del cosmos, como recordatorio de que incluso el mal más absoluto puede ser derrotado. El imperio cayó, el trono quedó vacío, las flotas se dispersaron por la oscuridad del espacio. Pero hay historias que no terminan cuando el último enemigo es derrotado. Hay nombres que permanecen grabados en la memoria del universo.
y el nombre de Freezer jamás pudo ser olvidado. Porque más que un villano, Freezer es un punto de quiebre, el enemigo que obligó a los héroes a superar sus límites, el tirano que despertó la leyenda del Super Saiyajin, el emperador que cambió para siempre el destino de Dragon Ball Z. Sin la familia del mal no existiría la transformación dorada, no existiría la batalla más recordada del anime, no existiría el momento que marcó a generaciones completas. El Rey Cole representó el origen de todo, la raíz de un imperio sin piedad, el padre que convirtió la crueldad en herencia. Cooler fue la otra cara del orgullo, el príncipe que buscó demostrar que la sangre del mal no se apaga fácilmente. Y Freezer fue la tormenta perfecta, inteligencia, sadismo y ambición. Un villano tan icónico que incluso después de su muerte, el universo siguió temiendo. Pero la historia no termina en Dragon Ball Z. En Dragon Ball Super, Freezer regresó, no como el emperador invencible, sino como un sobreviviente, un guerrero que entendió que debía evolucionar si quería seguir siendo relevante en un universo que ya no le pertenecía. Entrenó, se transformó, renació como Golden Freezer. El pasado volvió, adaptándose al presente, y en el torneo del poder, el antiguo tirano luchó junto a los héroes, no por amistad, no por redención, sino por supervivencia. Porque incluso el mal puede reconocer cuando el universo entero está en juego. Ese es el legado de la familia de Freezer, un legado de conquista, de traición, de caída y de renacimiento. Un recordatorio de que los villanos no solo destruyen historias, las crean. Que sin oscuridad no existe la luz, que sin tiranos no nacen leyendas. La familia que congeló galaxias terminó convirtiéndose en parte eterna del mito. Y aunque su imperio desapareció, su huella sigue viva en cada transformación, en cada batalla, en cada grito de poder que sacude los cielos. Porque hay nombres que trascienden la derrota. Y en Dragon Ball, el nombre de Freezer es eterno.